Vamos a hacer un recorrido de los diferentes impuestos que tenemos en Gestor y cómo trabajar desde Gestor para que podamos obtener estos impuestos. Lo más importante, bueno, tengo aquí un PowerPoint que si no lo tenéis luego os lo envío. Lo más importante es lo sencillo que es acceder al menú de impuestos. Se hace desde la lanzadera, igual que para acceder a contabilidad, pero en vez de ir a contabilidad, accederíamos al menú de gestor impuestos. Desde aquí, contabilidad, modelos oficiales. Dentro de modelos oficiales tenemos una barra de herramientas arriba con las distintas utilidades que ofrece el programa y a la izquierda tenemos los diferentes impuestos. Para trabajar con estos impuestos es muy fácil. Como veis, es una pantalla en la que aparecen las diferentes clasificaciones de los impuestos, y es IRPF, IVA, IGIC, las cuentas anuales, el impuesto de sociedades. Y una vez que accedemos a los diferentes impuestos, la pantalla es muy intuitiva. Vemos que hay que seleccionar la empresa, el ejercicio y el periodo. El funcionamiento general es, una vez hecho esto, simplemente damos a nuevo y ya estaríamos, según en qué impuesto hayamos elegido, dentro del impuesto. Cada impuesto tiene unos botones que son comunes, pues recalcular, por si en algún caso hemos hecho alguna factura, tenemos grabado el impuesto y la grabación del impuesto ha sido anterior a introducir la factura. Entonces, al recalcular ya veríamos plasmada esa factura en el impuesto. Guardar el impuesto, generarlo para presentarlo en Hacienda. Borrador pantallas de cada, no es un borrador en sí, son pantallas del programa, de la generación de cada pantalla. Intracomunitarias en el caso de 349, claro, cada impuesto, pues según cuál sea, en el caso de 349, pues tiene un botón específico para ver los registros que tenemos de esas facturas y las rectificaciones, porque en el ejemplo estamos viendo el 349. Respecto a las utilidades, que es la parte que tenemos en la opción, en la parte superior del impuesto, al acceder a gestor impuestos, es muy importante configuración y datos fiscales. Datos fiscales, ¿por qué? Porque para el impuesto, por ejemplo, para el 390 o para sociedades, hay que definir, según el impuesto, pues algunos apartados u otros, como para sociedades el carácter de la declaración. Tendríamos que marcar cuál es el que vamos a utilizar para que luego dentro del impuesto de sociedades aplique ese tipo impositivo, ese porcentaje de tributación para calcular de la base imponible la cuota íntegra. También vemos participaciones, representantes, el CNAE, siempre para realizar determinados impuestos no nos podemos olvidar de repasar los datos fiscales, que en el administrador tenemos la opción de copiar los datos fiscales de una empresa en cualquier ejercicio a otra empresa a cualquier ejercicio. En el caso de que pues en la empresa que queramos utilizar no lo tengamos, porque a veces sabéis que bueno, pues, hay bastantes registros para participaciones, representantes, etcétera. Y esta es una utilidad que muchas veces nos olvidamos de ella y es bastante interesante. Por un lado,
como decía, para el 190 y para el 390 y para el impuesto de sociedades y bueno, para el 190 también por el tema de las actividades, hay que siempre repasar estos datos fiscales. La segunda utilidad importante es el tema de configuración. El tema de configuración es sobre todo por estos impuestos que vemos en pantalla. Pues como veis en el 347, pues para poder excluir un NIF o para introducir las cuentas en metálico. Igual para el resto, a excepción del impuesto 200. En el impuesto 200 tiene unas opciones distintas. ¿Cuáles son? Que ahora pasaremos, antes de terminar el curso, pasaremos por el impuesto 200. Es muy importante calcular el balance de situación en la empresa de contabilidad, la cuenta de pérdidas y ganancias, y en el caso de que presentemos patrimonio neto, que sea una empresa normal en vez de abreviado y pyme, pues hay que venir aquí, simplemente previa obtención del impuesto en contabilidad, seleccionar el balance de situación. Si tenemos varios, nos puede aparecer varios. Por eso, bueno, yo aquí, si veis, tengo uno balance de situación normal y otro balance de situación normal S, porque en su día tenía uno creado y luego por otros temas me creé otro, y para diferenciarlo, pues le puse la S. Ya aparecen aquí las partidas del balance de situación y el número de casilla del impuesto de sociedades. Al grabar, ¿qué vamos a hacer? Que asociamos el importe de las partidas que hay en el informe de balance de situación y la asociamos a la casilla de sociedades, y así cuando entremos veremos que están todos los informes con sus importes correctos. Alguna vez seguro que os ha pasado que os habéis saltado esta opción de configuración de modelos y habréis ido a la obtención del 200 y aparecería todo en blanco, porque es un paso imprescindible para calcular el impuesto de sociedades. Igual con cuenta de pérdidas y ganancias, seleccionaríamos la que hemos obtenido previamente en contabilidad, en informes, cuenta de pérdidas y ganancias, lo obtenemos, vendríamos aquí, seleccionamos ese informe y daríamos a grabar. Con esto ya, pues cualquier partida ya aparecería trasladado a sociedades. En algún caso puede ser que aparezca alguna partida en rojo. ¿Qué significa eso? Pues significa que puede ser que tengamos una partida creada en el informe que no tenemos la cuenta aquí parametrizada. ¿Por qué es esto? Porque nosotros llamamos los informes que dice el BOE, pero podemos llevar otras partidas y puede haber algunas partidas en sociedades y aquí tendríamos simplemente, si está en rojo, asociarle el número de casilla. Y ya está, que no suele pasar, porque todos tenemos los informes del BOE y no suele ocurrir, pero para que lo tengáis en cuenta, que si aparece en rojo una partida, y aquí no aparecerá el número de casillas, simplemente hay que asociarla. Y si decís, claro, ¿y cuál asocio? Bueno, pues supongo que para hacer el impuesto de sociedades lo haréis con las instrucciones de Hacienda. Ahí vienen todo, vienen lo que son las definiciones y vienen las partidas asociadas. O bien podéis entrar aquí a modelos oficiales y ver el número de casilla que lleva esa partida. Esto respecto a configuración y datos fiscales, que como os digo es muy, muy importante a la hora de obtener los impuestos. En general, sí que tú introduces las facturas en Gestor y según qué factura sea, lo llevará a un impuesto o a otro. Ahora veremos un poco en este pequeño recorrido de los impuestos que, pues claro, si voy a presentar el 303, pues llevará todo lo que hay en libros de IVA.
pero es muy fácil, pero siempre según qué impuestos quiero hacer de nuevo hincapié, hay que repasar los datos fiscales y configuración, sobre todo antes del 390 y de sociedades sobre todo porque si tú calculas el impuesto de sociedades y te falta algo en datos fiscales, el recalcular no te va a llevar algunos datos. Entonces, siempre hay que empezar por datos fiscales y configuración. Si habéis utilizado alguna vez los impuestos, habréis visto que en la barra de arriba de utilidades hay dos opciones, parametrización, generación y generación automática. No sé si la habéis llegado a utilizar. Esto, sobre todo, es bastante efectivo a la hora de utilizar, tener muchas empresas. ¿Qué hacemos? En parametrización, en generación, tenemos disponible este menú para dos impuestos, el 111 y el 303. Es para simplemente generar de forma automática los impuestos sin entrar a ellos y seleccionar, en este caso en el 111 y en el 303, la forma de pago que quiero que tengan al generarlo. Por ejemplo, yo en el 111 tengo general para todos, que sea en efectivo. En el 303 general para todos, que sea forma de pago domiciliación. Si fuera por empresa, pues tendría que seleccionar cada una de las empresas para especificar y parametrizar la forma de pago. Ya que veo aquí cuenta de presentación fiscal, que lo tenemos en los impuestos, ¿qué significa? Que si yo tengo en contabilidad, en ficheros, cuentas bancarias marcado para la cuenta definida, el check de cuenta de presentación fiscal, en los impuestos por defecto me aparecerá esa cuenta, ¿vale? Una vez parametrizado esto, simplemente nos vamos a la opción de generación automática. Por ejemplo, yo quisiera generar el cuarto trimestre del 111. Podemos generar todos estos impuestos, el 111, el 180, el 190, el 303, el 347 y el 390 de forma automática. Yo en este caso os voy a hacer un ejemplo del 111 y del 303. Vale, pues he seleccionado el periodo y los impuestos que quiero generar y aquí veré las empresas en las que puedo generarlo. Veo que en algunas me sale esto, el aspa y la señal de alerta. ¿Qué significa? Pues si nos situamos con el ratón vemos que dice que ya existe uno. Como ya existe uno, no lo va a machacar. Tendríamos que borrarlo si queremos generar automático. Si no, si está generado, pues no lo va a machacar y ya estaría. Aquí selecciono, en este caso, quiero seleccionarlo solo de la 501. Pues pongo en no generar el resto. Voy al botón de generar automáticamente los modelos, doy a OK y aquí me aparece resultado de la generación automática. Muestro el log y me dice que está calculado. El modelo se ha calculado tanto en el 111 como el 303 y la hora del cálculo. Si yo me voy al impuesto, por ejemplo, al 303, el 303 está en IVA, 303, vemos que si veis la diferencia, aquí pone M303 y aquí pone G automática, que es el que he generado ahora de manera automática para el cuarto trimestre. Y si accedo, pues es el que me ha calculado ahora mismo cuando le he dado simplemente al botón. Si recordáis, en la especificación de la parametrización había indicado por domiciliación y me ha llevado la cuenta a la que yo tenía marcada, en la que yo tenía marcada ese check de presentación fiscal. Y
Y esto, como digo, pues es bastante interesante si tenemos muchísimas empresas a las que tenemos que generar, por no entrar en el impuesto, poner el título, seleccionar el periodo, dar a generar, que bueno, tampoco es tanto, pero si son muchas, pues mira, eso es un paso que nos ahorramos. Esto respecto a la opción de utilidades. Como aquí, como os decía, la parametrización, simplemente por indicar las formas de pago, la generación automática, en el caso de tener muchas empresas, ¿vale? Y ahora vamos pues con el menú de los impuestos. Como os decía anteriormente, es muy intuitivo. Aquí vemos todos los impuestos que podemos presentar. La clasificación pues son los diferentes tipos de impuestos, de IRPF, de IVA y HIC, como os decía, cuentas anuales, impuesto de sociedades. Con respecto al IRPF, sí que quería hacer también mención especial a cómo se define en Gestor, en contabilidad, aquellos perceptores con los que vamos a hacer una factura y para que trasladarlos o al 115 o al 111. Entonces, en contabilidad, importantísimo venir a ficheros, ficheros auxiliares, claves de perceptores. Para definirlos hay dos opciones que son ficheros auxiliares, claves de perceptores y luego ir a la opción de perceptores de IRPF que está dentro de ficheros. La primera, claves de perceptores. Aquí indicamos, pues hay varias columnas y vemos que hay una columna de alquileres, pues en el caso de poner una S, lo llevaría al 115 y al 180. Rendimiento de capital mobiliario, pues si ponemos una S, lo llevaría al 123 y al 193. Este impuesto es bajo propuesta con número de serie. Se activa, pues, si lo solicitáis a comercial con el número de serie. Y súper importante, muy importante, la columna de Hacienda. Esta columna de Hacienda, que veis, generalmente cuando instalas el programa, por defecto veréis la columna clave y la columna de Hacienda con las claves que veis en pantalla. Parece un poco chino, pero si estáis acostumbrados a presentar el 111 os sonará, porque la columna de Hacienda es la que marca qué importes van al 111 y 190 según las claves que vemos aquí. Por ejemplo, aquí tengo la clave A01. A01, ¿dónde irá? Pues va en el 111 al apartado 1 de rendimientos de trabajo. La G, actividades económicas. La K son premios, participaciones y juegos. Ahora os hago un ejemplo. Por ejemplo, con esta clave. Aquí vemos, por ejemplo, que tenemos D y asociado la K. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, a ver, os enseño un momentito. Lo primero que tengo que hacer yo en perceptores, crear ese tercero que tengo en el maestro de vincular, ese tercero que tengo en el maestro de cuentas con la clave. En este caso, por ejemplo, pues tengo en el maestro de cuentas el tercero a la 40.12, azulejos, baños y cerámicas. ¿Qué hago? Pues indico en esta opción de ficheros perceptores de IRPF el porcentaje que voy a utilizar. Importante también deciros qué es el cheque residente y no residente. Pues según lo tenga marcado o no marcado, si no tuviese marcado, es solo exclusivamente para los casos del presentar el impuesto 216
o el anual 296, que son de no residentes. Entonces lo desmarcaríamos aquí para presentar esos impuestos que tenemos en gestor. En este caso, que quería enseñaros el tema de las claves, pues tenemos aquí definido el tercero, como decía. Datos auxiliares es por el tema del 190, para aquellas claves que son la A y la C, donde tenemos que trasladar este tipo de datos, año de nacimiento, reducciones, pensión al cónyuge, etcétera. Y hacemos la factura. Entonces, yo ya la tengo hecha. Vemos que aplica el porcentaje de retención. Aquí, en este caso, este tercero lo tengo asociado a el mismo NIF a varias claves, porque puedo hacerlo, no hay ningún problema. Yo he seleccionado la D, como os había enseñado antes, y si voy al impuesto al 111, vemos que este lo ha trasladado al apartado 3, premios por la participación en juegos. ¿Por qué? Por lo que decía anteriormente, porque tengo asociado en la columna de Hacienda, que es la que manda, la clave K01. Entonces, si tengo la K01, si voy al anual, que es aquí en resúmenes anuales, voy al 190 y veremos que así nos lo ha llevado. El perceptor, azulejos, baños y cerámicas, con el importe que he asignado a la clave K01, que es lo que he puesto en la columna de Hacienda. ¿Vale? Esto de más abajo, datos adicionales, es en el caso de la clave A y C, como os decía, y se metía igual en ficheros perceptores de IRPF, que ya os lo he comentado antes. Entonces, para las retenciones simplemente hay que jugar con claves de perceptores y luego ir a perceptores de IRPF. Simplemente ya tendríamos aquí el impuesto, damos a generar, generamos el fichero y ya podríamos presentarlo en Hacienda. Esto es lo que os comentaba antes de la columna de Hacienda, súper importante. Y ahora pasamos a las operaciones con terceros. Pues el 347 por defecto, ya sabéis que al hacer una factura en gestor siempre aparece marcado el check del 347. Entonces, ¿qué excepciones hay? Pues si son compras, si son intracomunitarias, servicios o operaciones en Canarias. Si son operaciones en Canarias y tienes la empresa con el código postal canario o bien el tercero, tienes el código postal también, aquí código postal canario 3500, aquí se activará servicios canarios, Ceuta y Melilla. Entonces ya al hacer la factura aparecerá el check del 347. Hay excepciones, como comentaba, y son, como ya sabréis, las facturas con retención de IRPF, que no deben de ir al 347, porque ya se presentan en el 115 y en el 180. Pero las facturas con arrendamientos sí las incluimos, porque se incluyen alquileres que no tienen retención. Si eres el arrendador, el propietario, además de la marca, en la casilla hay que informar de los datos del local. Y si eres el arrendatario, es decir, el inquilino, solo de la marca del local.
¿Qué es esto? Pues si volvemos a ir al maestro de cuentas, vamos a datos identificativos, a arrendamientos. Y aquí es el check al que me hago referencia en local comercial. Según, como decía, seas el arrendador o el arrendatario, solo irá o la marca o bien los datos del local, con el registro catastral, etcétera. Tenemos el IVA, por supuesto, entonces, nada, todo lo que tengas en el libro de IVA, pues lo vamos a llevar al 303. Comentar que en el 303 ha habido, la novedad que ha habido en los últimos meses, ya hace bastantes meses, es que la casilla 61 que teníamos en la página 3 de información adicional, que era la de no sujeta por regla de localización y de inversión del sujeto pasivo que origina derecho a deducción, se han desdoblado en dos, en la 120 y la 122. La 120 no sujeta por regla de localización y la 122, inversión de sujeto pasivo que origina derecho a deducción. ¿Cómo se introduce en Gestor? Pues si recordáis, la antigua casilla 61 estaba aquí, dentro de, al seleccionar la apuntes facturas, el NIF y rellenar la factura y hacer la factura, nos veníamos al botón de datos auxiliares y aquí venía junta la opción de la casilla 61. Si nos situamos con el tooltip, siempre pues damos algunos mensajes orientativos. Entonces, en Hacienda, a ver, lo que os decía de la página 3, se quitó la 61 y han puesto la 120, 120 122, que se rellena desde Gestor, y también la 123 y 124, que son operaciones no sujetas por regla de localización acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única y operaciones sujetas y acogidos a los regímenes especiales de ventanilla única. Estas dos son manuales en Gestor. Son informativas, es información adicional, todas estas, y lo único que, porque son solo informativas, son datos adicionales, porque se liquida si estás acogido al régimen especial de ventanilla única, se liquida esta información en el 369. Que también bajo propuesta con número de serie se puede contemplar este impuesto de 369. Y esto con respecto al 303. El 349, pues el 349 son para compras o ventas intracomunitarias. ¿Por qué nos va a marcar al hacer la factura el check de 349 en vez de 347? Pues porque en el maestro de cuentas, si lo tenemos como compra intracomunitaria, directamente va a aparecer el check marcado y lo llevará al impuesto como corresponde y no a otro tipo de impuesto. Según el país indicado en el maestro de cuentas, pues así aparecerá ya por defecto el 349. Y el 340, pues, que es la declaración informativa de las operaciones incluidas en el libro de registro, si estás inscrito en el registro de devolución mensual. En definitiva, estos impuestos, hacerlos, como comento desde aquí, pues es simplemente dando al botón recalcular. Tú das de alta en el maestro de cuentas el tercero, haces la factura, ves que queda correcto cuando la estás haciendo, porque es algo automático según como lo tengas definido en el maestro de cuentas, y ya lo que tengas grabado, pues según la marca,
te lo llevará pues, a un impuesto o a otro, o en retenciones según lo que como lo tengas definido en datos auxiliares perceptores de IRPF. Y en IVA, pues todo lo que hay en libros de impuestos, pues igual. Ahora vamos con las cuentas anuales. Las cuentas anuales hay que pues parecido a sociedades, hay que obtener, antes de irnos a esta opción, el balance de situación, pérdidas y ganancias, patrimonio neto, ingresos y gastos y, en este caso, para las empresas normales, estado de, que no sean abreviado PYME, vaya, el estado de flujo y efectivo. ¿Esto dónde está? Pues los informes, aquí vemos la balanza de situación, pérdidas y ganancias. Dentro de informes también tenemos el flujo de efectivo. Este es un poco manual, es introduciendo la fórmula. Hacemos doble clic en el apartado correspondiente y podremos introducir la fórmula y la cuenta. Si nos ponemos con el con el ratón, pues nos indica el botón si es importe manual, el saldo de la cuenta. Es un poco orientativo, como siempre, situarnos con el puntero en el botón, ¿vale? Y este es manual, no damos uno predeterminado. Después, si en el caso de tener que presentar ingresos y gastos y estados de cambio de patrimonio, tendríamos que ir a informes. Hemos visto balance y situación, pérdidas y ganancias, patrimonio neto. Aquí tenemos ingresos y gastos en patrimonio neto, que se obtiene simplemente dando de alta cualquier código. Por defecto te muestra los que llevamos en Gestor, el patrimonio neto normal y el abreviado. Y ya, pues si tenemos cuentas con estas raíces, lo obtenemos y ya estaría calculado. Y respecto al cambios en patrimonio neto, aquí por defecto damos algunas fórmulas en los totales, en el saldo final del año, en las líneas 1, 4, 17 y 20 damos algunas fórmulas concretas. Luego, si queréis, también podéis añadir los demás epígrafes, las fórmulas de los demás epígrafes, igual que en el flujo, dando doble clic y introduciendo la fórmula que consideréis oportuna. Una vez hecho esto, pues en el depósito de las cuentas anuales nos vamos a la opción correspondiente. Modelos oficiales, vemos como siempre a la izquierda todos los impuestos, cuentas anuales y entramos. Seleccionaríamos el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias y los estados de patrimonio neto en el caso de que tengamos que presentarlo, y una vez seleccionado vemos también que la fecha de obtención. Yo tengo muchos calculados, entonces veis que este es más reciente y que porque sea más antiguo no significa que no fuera válido, pero es orientativo también. Y una vez hecho esto, pues simplemente rellenamos estos datos. Si queremos trasladarlo desde aquí al depósito de las cuentas anuales, o bien podemos introducirlo en el depósito de las cuentas anuales. Esto igual, lo dejamos así si queremos o hacemos el reparto y generamos soporte magnético. ¿Qué nos va a generar el XBRL? ¿Esto qué es? Es el ficherito que tenemos que importar al depósito de las cuentas anuales.
este programa. Sabéis que en la página de los registradores te lo puedes descargar gratuito porque es el que necesitamos para importar el ficherito generado desde aquí y llevará pues los balances, pérdidas y ganancias, y como decía antes, pues según sea patrimonio, según sea abreviado o pyme, pues llevaremos los diferentes balances. A ver, quiero que lo teníamos por aquí. Un momentito, aquí. Sí, al inicio del punto de depósito de las cuentas anuales, pues tenemos para grandes empresas y pymes, abreviado PYME, no necesitamos los estados de cambio ni el flujo de efectivo. La memoria sí, la memoria la podemos obtener también desde Gestor. Aquí vemos a la hora de presentar las cuentas anuales, en el botón de las cuentas anuales tenemos la opción de cuentas anuales y debajo la memoria, que es lo que viene en el BOE. Entonces, hacemos algunos cálculos, pero el grueso hay que completarlo nosotros, los usuarios, nosotros. Hay algunos, por ejemplo, tenemos los cuadros que hay algunos a rellenar y otros que, como este, que ya nos viene la información desde Gestor, ¿vale? Porque sabéis que en el D2 en el depósito de las cuentas anuales hay que añadir el documento Word de la memoria, solo en el caso del depósito de las cuentas anuales. Y así de sencillo es la obtención de las cuentas anuales, porque pues una vez más llevamos todos los datos desde Gestor, obtenemos el XBRL y asociamos y lo importamos al depósito de las cuentas anuales y allí podemos, está abierto para poder cambiar, modificar o meter cualquier tipo de información y completar y ya presentar. Luego, respecto al impuesto de sociedades, que el 1 de julio tenemos que empezar ya a presentarlo, ¿verdad? Todo el mes que viene. El impuesto de sociedades, quería haceros de nuevo hincapié en la opción de configuración. Como veis en el pantallazo, lo que os he enseñado antes, importante, siempre, bueno, os lo voy a enseñar sobre el 2020 porque el 2021 estamos en ello, todavía no lo hemos terminado, nuestros compañeros de programación están dándolo todo, pero como las especificaciones de Hacienda lo cambian habitualmente, pues, y sabéis que son muchas páginas, pues no está terminado. Esperamos que el 1 esté a vuestra disposición. Y os lo voy a enseñar sobre el del 2020, ¿vale? Aquí, nuevamente, en datos fiscales, lo que os comentaba antes. Importante marcar la casilla para calcular el tipo impositivo que queremos aplicar en el impuesto de sociedades, aparte de introducir los representantes y etcétera. Y en configuración, una vez obtenido los balances, venir aquí y grabar las casillas. Entonces, una vez hecho esto, ya podemos venir al impuesto de sociedades. Hemos puesto aquí también la opción de configuración para que no se nos olvide. Somos un poco pesados con el tema de la configuración y los datos fiscales, pero es por ser prácticos, porque es verdad que con las prisas entrar al 200 y ver que está vacío, dices, pues empezamos bien, encima que es un impuesto intenso, pues en fin. Por eso hemos puesto la opción aquí arriba también de recordatorio. Si ya hemos hecho esto,
al entrar al impuesto, pues simplemente seleccionaremos el balance de situación, pérdidas y ganancias, y en el caso de que sea abreviado, como mi ejemplo, no es necesario indicar el patrimonio neto en esta opción, lo podemos dejar en blanco. En el desplegable elegimos un blanco y entonces si no se marca ningún estado de cambio de patrimonio neto, abreviado PYME, no se visualiza ni se imprime. Pero si se elige, pues hay algunos controles de totales que Hacienda nos hace que cuadremos los mínimos. Pero vamos, que en el caso de no presentarlo, no querer presentarlo si es abreviado, pues se deja en blanco y ya está. Una vez que entramos, esta es la página 1 y 2, son las dos que vienen de datos fiscales. Vemos el carácter de la declaración que hemos indicado, puede ser pues cualquiera, CEC, UT, en fin, la que corresponda a vuestra empresa, SOCIMI, etcétera, y según el que marquemos, pues luego en la página 13-14 nos aplicará ese porcentaje que especifica todos los años Hacienda para las empresas. Aparece marcado, yo he seleccionado el balance abreviado y, como decía, la página 1 y la página 2 son los que vienen de datos fiscales. Es muy repetitiva, pero es que luego se nos olvida a todos, a mí la primera. Y se plasma toda esa información que tengamos para esa empresa en el ejercicio correspondiente. Luego, a partir ya de la página 2, vemos que de la página 3 a la página 12 todos son los datos de gestor. Los datos de gestor, que son de los informes que hemos obtenido, balance y pérdidas y ganancias. Nos traslada los importes directamente, son datos de prueba, entonces no tiene mucha coherencia, ¿vale? ¿Por qué aparece en rojo? Esto era por uno de los motivos que os decía al principio. Cuando os comentaba que en configuración podía aparecer una partida en rojo. ¿Qué pasa aquí? Que yo estoy presentando un abreviado. Para el abreviado, las casillas, estas páginas son las de Hacienda, no los hemos inventado nosotros. Entonces, para abreviado, en estas partidas tenemos inmovilizado intangible, tenemos fondo de comercio, si veis normal, abreviado PYME, y resto, abreviado y PYME. Me ha trasladado de mi balance el importe que tengo en la partida de inmovilizado intangible. ¿Por qué aparece en rojo? Porque yo en mi balance, lo he hecho a propósito, no tengo la partida de fondo de comercio. Entonces, Hacienda dice, ponemos el rojo para avisar de que algo hay que poner ahí. ¿Y qué hay que poner? Pues sabemos que inmovilizado intangible, la casilla 102, es la suma de la 103, la 104, la 105, etcétera, etcétera. Es la suma de todas estas casillas. Con lo cual, si yo aquí copio menos 125,5, pues ya se quita el rojo. Es un ejemplo para que veáis si se aparecen casillas en rojo. Pues es porque a lo mejor, como en este caso, una casilla, la sumatoria de muchas, y en este caso no tenía la partida esa en mi balance. ¿Por qué 180 está en rojo, total activo? Porque el total pasivo pues no me coincide con el total pasivo. Y según sabemos todos que total activo tiene que coincidir con el total pasivo, y en sociedades se admite una diferencia de 10 euros. Por eso aparece en rojo. ¿Aparece en rojo? Pues claro, porque no coincide en este caso. Entonces, aquí vemos muchos rojos, lo he hecho a propósito. ¿Por qué? Porque la empresa no lo he cerrado y no aparece el resultado del ejercicio, la 199. Si está cerrado, como lo tendréis todos, porque es del ejercicio 2021, aparecerá aquí el resultado del ejercicio. En este caso, si tenemos las instrucciones de Hacienda, que, bueno, no os he dicho antes que en cualquier impuesto tenemos aquí la interrogación
esta que es el manual práctico, en este caso del impuesto de sociedades, o lo que especifica el BOE del 303, si es en el 303. Aquí nos podemos descargar la información del impuesto en todos los modelos oficiales que tenemos en Gestor, en el menú. Pues aquí simplemente la 199, como os decía, de la página 5 tiene que coincidir ¿con qué va a tener que coincidir? Pues con la página 8, con el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, en el caso de venir aquí, ya se quitaría el rojo. ¿Por qué tengo la 188 en rojo, capital escriturado? Porque también me dice que la página, la 188 de la página 5 tiene que ser igual a la 632 de la página 10. Aquí arriba tenemos un desglosable, no hace falta ir página por página. Aquí directamente puedo saltar de la página 5 a este caso la página 10. Y vemos que efectivamente me había trasladado 2000. Entonces me voy de nuevo a la página. Todo esto lo he hecho así a propósito, pues, porque veáis distintas casuísticas que os pueden pasar de rojos. Me voy a la página 5. Ya se quitaría el rojo. Ya estaría. Y ya, de hecho, me cuadraría total patrimonio neto y pasivo, porque todo tiene su lógica. Pérdidas y ganancias, que en eso no dan mucha guerra. Y luego vemos que en el abreviado nos pide, me traslada el total de total ingresos y gastos, como decía, en el caso de que yo en la primera página indique que los estados de cambio quiero visualizarlos, y estados de cambio de patrimonio neto, que me traslada lo que tenga el gestor. Aquí llevamos desde, en gestor tenemos saldo final, ejercicio anterior, desde -2 años, y aquí solo es anterior, o sea, -1, el saldo del inicio del ejercicio y saldo al final del ejercicio. Es decir, que no es exactamente igual al cambio de patrimonio netos que llevamos en gestor. Es igual, pero lo que nos pide aquí en sociedades, final del ejercicio anterior, inicio del ejercicio y saldo final del ejercicio, que es la sumatoria de todas estas casillas. Esto lo traslada de gestor y esta sería la suma de todo esto. Una vez que estamos en la página 12, se acabó todo lo que es de trasladar desde gestor. Aquí empieza lo que es sociedades. Ya sabemos todos que el impuesto de sociedades es los ingresos contables menos los gastos contables, la contabilidad empresarial, y ya desde esta página pues, se añaden los ajustes, correcciones, compensaciones de la base imponible negativa de ejercicios anteriores, con lo cual aquí ya empezaríamos a introducir el detalle de las correcciones. Pues según corresponda, donde corresponda, pues se metería. Aquí damos nosotros una serie de pautas para que, porque no es meter un importe y ya está, se pone en rojo porque tiene que cumplir unas condiciones, y metemos las correcciones, como decía, y los ajustes. Y también las compensaciones de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores. Y ya nos daría la base imponible. Ya tendríamos la base imponible. Con la base imponible, ¿qué hacemos? Pues tenemos que calcular la cuota íntegra. Pues hay que aplicarle el tipo impositivo que va a aplicar según los caracteres de la declaración que hayamos añadido por el tipo de empresa que sea. Una vez que ya tenemos la cuota íntegra, pues ya se restan las bonificaciones y las deducciones.
pues se meten en las casillas directamente, o bien ya sabéis que el impuesto es bastante extenso, entonces hay algunas casillas, por ejemplo esta, en la que el desglose vemos un botón a la derecha, todos esos botones significa que el desglose nos tenemos que ir a esa página para rellenarlo. En el caso, por ejemplo, de la 588, veis, pues aquí podemos meter toda la información de deducciones para incentivar determinadas actividades. Ya aquí vemos el total. Una vez que tenemos el total, 831, 588, vamos de nuevo de vuelta a la página 14, ¿vale? Y por eso está en gris, porque no podemos meterlo directamente. Tenemos que ir a la página en cuestión para desglosarlo. Como decía, íbamos por la cuota íntegra. Ya restamos las bonificaciones y deducciones y tenemos la cuota líquida positiva. Después de la cuota líquida positiva, pues ya nos quedaría restar a esa cuota líquida positiva las retenciones y los pagos fraccionados. Y ya tendríamos la cuota diferencial. Y ya podríamos, según lo que metamos, claro, tendríamos el líquido a ingresar o devolver. O sea, el concepto de sociedades, como sabréis mejor que yo, pues es pues los ingresos contables menos los gastos, añadir los ajustes, las correcciones, las compensaciones, tenemos la base imponible, le aplicamos el tipo impositivo, a la cuota integral le restamos las bonificaciones, después las retenciones y ya tenemos la cuota diferencial. Lo único a tener en cuenta pues, es que efectivamente hasta la 12 trasladamos los datos de gestor y ya todo lo demás es datos del usuario que tiene que introducir o manualmente. En este caso, por ejemplo, de las retenciones no hay que hacer ningún desglose, lo metemos directamente, o bien, como os indicaba, pues yendo a las páginas concretas para hacer ese desglose y que aparezca el total en esta página principal. Aunque son muchas páginas, pero todas las demás son de desglose y para obtener el impuesto. Y ya está. Una vez terminado el impuesto de sociedad, pues ya nos vamos de vacaciones. Y bueno, esto ha sido el recorrido breve y porque no nos da para más esta horita de repaso de cómo tener una visualización de los impuestos en Gestor, y espero que os haya servido.